Bueno, en el video anterior del módulo 9 vimos las definiciones de gobernanza, las especificidades de la gobernanza, de la ciencia, la tecnología, la innovación en economías emergentes, el por qué es importante hablar de gobernanza, etc. A continuación vamos a discutir sobre los retos de gobernanza de la ciencia, la tecnología, la innovación y de los sistemas de ciencia y tecnología en el caso específico de Colombia. Vamos a ver cuáles son esas especificidades propias, autóctonas de nuestro país y los retos que ello representan para la gobernanza. Bien, primero, ¿por qué hablar de gobernanza o del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia? Existe una convicción al respecto de la necesidad no tanto la necesidad, sino de un hecho fáctico que está sucediendo. Es un proceso de revisión de un contrato social entre los científicos por un lado, la sociedad por otro lado y los gobiernos las instituciones de gobierno que de alguna forma promueven, regulan, financian la ciencia, la tecnología y la innovación. Por un lado está la búsqueda de impacto, y esta discusión se inserta también en discusiones globales sobre lo que se llama en Europa los Grand Challenges o los Sustainable Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o el Responsible Research and Innovation, que de alguna manera también ha permeado a la sociedad colombiana y que cada vez más demanda resultados y no simplemente inversión sin que existan resultados de la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Hay también una demanda al respecto del desarrollo o el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, un poco en reconocimiento de que aparentemente los niveles de inequidad están alcanzando niveles récords a niveles históricos en Colombia, que de alguna forma la ciencia y la tecnología podría y debería jugar un papel para disminuir esas brechas. Por otra parte está la adopción cada vez más expandida de conceptos de nueva administración pública que exige transparencia, que exige resultados, que exige la eficiencia en el uso de los recursos y que entran entonces a agregar también especificidad y complejidad al sistema colombiano. También ha habido con la decisión de destinación de recursos de regalías para ciencia y tecnología a principios de la década anterior, ha conducido a la aparición de nuevos actores, como los gobernadores, como los alcaldes, como las secretarías de planeación, al igual que también ha motivado la aparición de universidades, de centros de investigación, de institutos que quieren también de alguna forma participar dentro de estos procesos y esta generación de oportunidades para la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. De manera que hay una búsqueda de participación e inclusión creciente que complejiza porque aumenta, digamos, esa masa crítica de opinadores o de actores que quieren de alguna manera incidir y obtener las oportunidades de ejecución de recursos. Lo que ha conllevado una complejización naturalmente del sistema en el cual pues la ciencia y la tecnología cada vez más en Colombia tiene una mejor apreciación. No solamente ya no es tanto, no se entiende tanto ya como fue mucho tiempo un tema del resorte único y exclusivo del Colciencias anterior o del actual MinCiencias, sino que cada vez hay más actores que buscan también incidir, Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio, el Ministerio de TICS, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, etcétera, que han hecho pues que sin duda sea más complejo. Y hay una gran aparición de actores, como lo mencioné antes, que demandan orientación, que demandan liderazgo, señales claras, que se sepa quién gobierna, quién de alguna manera pone las pautas, porque pues querámoslo o no, seguimos siendo una sociedad muy paternalista que esperamos que todo sea dado por las élites organizacionales e institucionales y por ello hay pues esa demanda de mayor coordinación.
Y esto se ve y se refleja cada vez que hay una discusión sobre el COMPES, un borrador de COMPES o un borrador de una ley, de un decreto, etc. ¿Cuáles son entonces estos problemas de gobernanza típicos de nuestro sistema en Colombia? Primero, el hecho de que la mayor parte de los recursos para ciencia, tecnología e innovación depende de las bonanzas mineras, a sabiendas de que estamos, digamos, sentados en el lugar equivocado, en la mina equivocada, si se quiere, porque son de alguna forma el petróleo y otros recursos naturales que, como sabemos, su comercio, su utilización internacional, pues está en declive. Y cifrar el futuro de nuestro sistema en esos recursos, pues lo hace particularmente riesgoso y vulnerable a los vaivenes de los precios y a los ingresos y las utilidades que genera la explotación minera y demás, siendo una actividad de alguna manera en declive. También el hecho de que no hay, y pues la pregunta es si escasamente se podría hablar de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación, o si más bien estaríamos frente al reconocimiento de que lo máximo que podemos lograr es una sumatoria de planes departamentales de ciencia, tecnología e innovación, donde el presupuesto para ciencia y tecnología, además de ser mínimo, casi nunca en la historia ha superado el medio punto del PIB en inversión en investigación y desarrollo. Pues además esta inversión escasa que hay está fragmentada, lo que conduce a una asignación ineficiente de recursos públicos y pues un reclamo a ese respecto. Mientras que la gran mayoría de los países desarrollados invierten más del 2%, nosotros aquí seguimos invirtiendo menos del 1% del PIB y, como lo digo, está además fragmentado. Además, somos un país donde existe un alto índice de polarización política, donde la opinión pública, la opinión ilustrada típicamente, bueno, no siempre, pero en una gran proporción está polarizada. Concibe estos debates de gobernanza, política pública, como campos de batalla para criticar y para de alguna manera anticipar las incidencias sobre las postulaciones políticas, las posturas políticas, las aspiraciones políticas de algunos grupos o algunos partidos o algunos individuos, lo cual hace pues naturalmente la gobernanza pues particularmente compleja. Hay una bajísima capacidad local, departamental, territorial de formulación y ni hablar de ejecución de recursos para ciencia, tecnología e innovación, lo que ha conducido a que muchas veces estos recursos que tiene el sistema pues no sean aprovechados, no sean utilizados y deban en última ser desviados para otro tipo de inversiones, como sucedió hace 2 años, donde hubo un excedente del Fondo de Regalías para ciencia y tecnología que fue destinado a la construcción de vías terciarias en el país, lo cual es pues lamentable con todas las necesidades de inversión en ciencia, tecnología e innovación, tanto para generar mejores condiciones productivas, competitivas, como para generar soluciones social y ambientalmente conscientes. A veces también los mismos procesos van en contravía de la lógica de buena gestión de los recursos públicos, donde a veces se pide una evaluación de propuestas avaladas por en promedio 10.000 millones de pesos para que se haga en 5 días. Entonces, pues hay mucho descontento a ese respecto. O hay descontento por demoras y procesos engorrosos en la asignación de recursos o en los procesos de medición de la calidad de los grupos y centros o de los investigadores, lo que llevó a la creación de este movimiento de mamados de conciencias, que ahora que conciencia se convirtió en ministerio, pues está un poquito menguado, pero que hace unos años tenía un peso importante en la opinión pública, lo que ha conducido de alguna manera a agravar la situación, en el sentido en que en los últimos años la dirección de conciencias había sido rotada por personas que no duraban ni un año siquiera, de manera que generaban una sensación de caos, una sensación de
de improvisación, de desconsuelo, mejor dicho, de desolación por parte de muchos de los actores. También existe la tentación alta por asignar recursos con criterios clientelistas y no tan técnicos, sobre todo en algunas regiones del país, a quienes se les otorgaba a las gobernaciones la potestad de decidir los recursos, la inversión de recursos en ciencia y tecnología según los objetivos que tuviesen en mente, que a veces no eran objetivos de avance y progreso social, sino que eran muchas veces de cálculos políticos, lo que condujo a escándalos de corrupción, etc. Y pues, digamos, pérdida de credibilidad en todo el sistema por parte del resto de la sociedad. También la reconfiguración de nuevos policy networks, entonces nuevos actores, como mencioné antes, que también inciden en las políticas públicas y en donde desafortunadamente el sector privado pues no parece no interesarse, parece no ser incluso muchas veces tenido en cuenta, no ser invitado a los procesos de toma de decisiones. A veces ellos no sienten que son útiles, a veces se desesperan por los procesos políticos de los cuales ellos no quieren saber, y pues son también de alguna manera excluidos por voluntad o no del mismo sistema. Algunos cuestionamientos a la gobernanza tienen que ver con relaciones tensas de coordinación horizontal entre autoridades sectoriales o disciplinarias, donde hay conflictos entre objetivos, medios, métodos, etcétera. Hemos visto varias veces disputas entre Colciencias, ahora Ministerio, y el Ministerio de Educación, o Colciencias con el Ministerio de Comercio Exterior, o Colciencias con el Departamento Nacional de Planeación, o con la Presidencia en su alta consejería para la competitividad, etcétera, donde o el Ministerio de TICS, o con el SENA, donde hay siempre tensiones, pujas, porque tienen objetivos distintos, medios distintos, métodos distintos, pues que hacen particularmente compleja la gobernanza y demandas para que haya alguna claridad a ese respecto. Pero también hay relaciones tensas de carácter vertical entre tomadores de decisiones, gerentes de programas, ejecutores de proyectos y población objetivo al interior de los sectores y entre las mismas disciplinas. Cierto grado de control es bueno, es sano, es necesario, pero también puede ser obstaculizante cuando el control es ejercido con intereses individuales o políticos. A veces tampoco es claro, y eso se ve reflejado en los COMPES, principalmente de ciencia y tecnología, en cuanto a qué tanto Estado, qué tanto mercado debe incidir en el sistema, cuál de los dos es más eficiente, sobre cuál debería estar reposado el sistema, etc. También las relaciones tensas entre el centro y la periferia, el centro visto desde la periferia como arrogantes, como tecnócratas desprendidos y desconocedores de las realidades locales, que pontifican de alguna manera y digamos, y disponen de manera dictatorial las disposiciones, valga la redundancia, que deben ser implementadas en las regiones y demás. O también desde el centro, que se piensa que la periferia no lo sabe todo, que la periferia es politizada, es corrupta, que son pequeños reinos o feudos al cual hay que vigilar, hay que controlar. Y, digamos, existe esa desconfianza mutua que hace particularmente difícil la relación entre centro y la periferia en general, pero naturalmente también en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, y que fue de alguna manera avivado con los recursos de regalías. También la pérdida de confianza, la pérdida de credibilidad, de legitimidad en las autoridades o en los distintos agentes, sobre todo por los sonados casos de corrupción descubiertos por la Contraloría, que por mucho que sean marginales sobre un sistema, pues afectan a todo el
sistema en su conjunto. Cuestionamientos al respecto de la eficiencia y la asignación de los recursos, también relacionado con los escándalos de corrupción que es tan propio de nuestro sistema. Y las quejas al respecto de que la investigación debe o no, contribuye o no a la innovación, de qué medidas son aprovechados o son una cantidad de loquitos académicos encerrados en sus laboratorios pensando más en sus preferencias y agendas de producción bibliográfica que en la sociedad. Y pues también existe esa tensión. ¿Cómo se traduce todas estas tensiones a un país de regiones? Esa es una gran pregunta. En reconocimiento de que hay tantos actores que inciden de manera distintas en distintos territorios del país, lo que hace que la gobernanza del sistema como un todo, pues sea, o dentro de un todo, sea tan compleja. En donde las preguntas que se le hacen al sistema en términos de gobernanza es, bueno, ¿quién rige? E incluso también, no solamente quién rige de facto, sino además quién debería regir. MinCiencias, el DNP, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Educación, el TIC, la Presidencia de la República, a través de su alta consejería, el Congreso de la República, algunos partidos dentro del Congreso, algunas de las comisiones en particular, lo mismo a nivel departamental, en las asambleas o a nivel municipal, los consejos, o las universidades, los productores de conocimiento por excelencia, o los gremios o los grupos de interés, las empresas que también producen conocimiento, que son usuarios de conocimiento, los medios de comunicación, los think tanks, la banca multilateral, las asociaciones de usuarios, las academias, u otros actores, o todos, o ninguno. Eso es un poco o nadie lo hace. Y eso es un poco los interrogantes que se hacen al respecto de las capacidades, de la calidad de la gobernanza, un poco volviendo al concepto utilizado por el Premio Nobel de Economía. Así pues que, ¿cuáles son, digamos, las variables fundamentales que explican la calidad de la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación o en el sistema? ¿Será que son estas variables las que explican el por qué no hemos podido desarrollar una capacidad científica, tecnológica, innovativa de cara a los retos y oportunidades del siglo XXI? Tal vez volviendo aquí a la pregunta inicial en la introducción que motivaba este curso es, tal vez aquí está la respuesta al por qué no hemos podido solucionar los problemas milenarios. ¿Será que es aquí donde estamos encerrados de alguna manera y condenados como Sísifus a tener que estar empujando la piedra cuesta arriba para luego dejarla caer, donde pareciera que no avanzamos, etcétera? Probablemente es allí donde la falta de voluntad, la falta de recursos, la falta de conocimiento son las que impiden, y la falta de coordinación de todos estos aspectos y de todas estas variables son los que impiden que podamos hacer avances, hacer progresos a partir de la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento y la riqueza y el potencial que tenemos como país, en los cuales pues terminan siendo desperdiciados por una mala gobernanza. De esta manera terminamos el módulo 9 sobre gobernanza de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en economías emergentes. Y a continuación vamos a ver el módulo último, el módulo 10, que son las conclusiones y algunas preguntas de evaluación para asegurarnos de que lo discutido en estos 10 módulos quedan cimentados en una mayor capacidad de comprensión de los retos de lo que es la ciencia y la tecnología, de lo que son las políticas y deberían ser las políticas de ciencia y tecnología, de los retos que implican una buena gobernanza, de las razones por las cuales el conocimiento que tiene todo el potencial transformador no ha podido permear a nuestra sociedad. Entonces, más adelante continuaremos con el último módulo 10.